Y algo que afecta mucho a la salud es el estrés y muchas veces se vincula con la carga horaria que uno tiene, con las presiones para cumplir con determinadas expectativas, y eso realmente puede tener un impacto en nuestra salud de manera integral, porque sabemos que la salud física y la mental están conectadas. Exactamente, y a veces este tipo de temas pueden tener una solución simple o sencilla y tal vez no tan rebuscada, y a veces acudir a un profesional ayuda mucho justamente a la posibilidad de que, bueno, uno tenga esa herramienta de decir, si tengo un problema en el trabajo y esto está vinculado a mi estrés, bueno, esto se puede solucionar. Por eso queríamos hablar justamente con Analía Tarasevic. Ella es psicóloga y coach laboral también. Además escribió un libro justamente sobre esta temática y se lo queremos preguntar. ¿Qué tal, Analía? Buen día. Aquí Gonzalo Solabarrieta, Amanda Pizarro, te saludamos en la primera edición de La Voz de la Ciudad. ¿Cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, todo muy bien. Con estas preguntas que también tienen respuestas lógicamente y que a veces decimos, bueno, si vos tenés un poco de estrés y está vinculado al trabajo, puede ser por la carga horaria, por la presión que puedas tener, por la responsabilidad que tengas dentro de un trabajo o por el simple hecho de, bueno, el no compañerismo, las malas relaciones o los malos vínculos en el trabajo. Digo, esto tiene una solución y es acudir a un profesional. ¿Te han tocado este tipo de casos, Analía, vos atendiendo en, bueno, lógicamente como psicóloga? Sí, como soy psicóloga del trabajo, estoy llena de casos de estrés, incluso de burnout, que es como el pico máximo al que podemos llegar con un estrés crónico. Ujú. Y en realidad lo que tenemos que hacer principalmente es entender desde dónde se produce este estrés, porque el estrés es una respuesta fisiológica, emocional también del cuerpo, ¿no? Y lo que uno hace es responder a algo que me genera o miedo, o enojo, o frustración. Entonces tengo que primeramente detectar cuál es ese detractor, qué es lo que me está sacando de eje, ya sea una persona, una situación, un lugar, ¿no? Y desde ahí empezar a pararnos para poder empezar a tomar estas decisiones y entender qué es lo que me pasa. Pero Ujú. hay que preguntarse qué me está pasando y no naturalizar esa situación de estrés. Claro. Ujú. El tema es que es muy difícil a veces siquiera hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Porque uno entra en una dinámica de naturalizar tanto el malestar y de también de ahogarse en un vaso de agua, de quizás decir, bueno, no puedo dejar el trabajo, no puedo cambiarlo en este momento porque quizás también tengo que mantener una familia. ¿Cómo podemos tratar de ver que hay algo que no está funcionando correctamente? Sí, muy buena la pregunta, porque en realidad lo que hay que hacer es hacerse espacio en el día para estar con uno y poder hacerse un chequeo de cómo están mis emociones, qué estoy pensando, qué es lo que me duele, ¿no? Y por eso mi libro se llama Cuando el trabajo duele, Mm. que justamente es entender si lo que estoy teniendo es un problema vocacional, un problema con el sueldo, con la cultura organizacional, con mi jefe, ¿no? O algo que me está pasando que vengo arrastrando de otros trabajos o de otros momentos de mi vida y hacen que este trabajo, viste, explote, sea como la gota que rebalsó el vaso. Entonces, comprendiendo estos puntos y todos los días hacerse un chequeo. Porque estamos muy acostumbrados a entrar al loop, me despierto, trabajo, vuelvo a mi casa, como me duermo, y así estás en un loop como una ratita, como un hámster en la pecera, ¿no? Y en realidad esa automatización hace que trabajemos de más, hace que no estemos conectados ni con nosotros mismos, ni con nuestra familia, ni con nuestro perro, ¿no? O sea, es Ujú. como que estamos simplemente automatizados y señoras y señores, ahora estamos en la era de los robots, dejémosle eso a los robots y no a los humanos. Entonces, hacerse la pregunta es como aprovechar el desayuno, aprovechar el momento del baño, cuando te despertás, viste que son momentos de soledad que uno puede tener quizás, bueno, a veces el desayuno es un caos, pero viste como el baño, el momento de despertar, hay instancias en el día que seguro tenés para vos y podés pensar. El tema es cuando vos no querés pensar porque estás cursando un mambo distinto y hasta que eso no empeore, quizás no te des cuenta de hacerte esta pregunta. Entonces digo, a veces hay otras señales que están alrededor, que son de tu pareja, de tus amigos, de tu familia, y que hay un momento en el que a alguno le llega, o si no directamente va a empezar a pasar el cuerpo, porque cuando no podés pasar a las ideas o a la palabra, esta información que te está molestando, te está haciendo daño, va a ir a tu cuerpo. Estaba pensando la tarea tan importante que tenés y que tienen, ¿no?, tus colegas, Analía, respecto a la frustración por el hecho de
¿Cuántas horas trabajás por día? ¿Cuánto cobrás? Y ese equilibrio que realmente en muchos ejemplos en la Argentina seguramente son muy frustrantes porque ni siquiera te da el tiempo ni la energía para poder hacer otra cosa y para complementar ese salario que seguramente y posiblemente no te alcance. Digo, te iba a preguntar cuál es el top 3 de molestias, ¿no? Que están vinculadas al estrés con el trabajo respecto a tus atenciones, pero también al mismo tiempo digo, qué importante este trabajo que tienen ustedes, ¿no? Sí, es un trabajo hermoso y con mucha responsabilidad. Por eso la psicología del trabajo en particular, hay pocos que sabemos cómo llevar estos casos relacionados al trabajo. Hay muchos psicólogos de parejas, de niños, etcétera, pero del trabajo todavía no hay tanto en la clínica, ¿no? Y es bastante complejo porque a veces, como te decía, hay condimentos que son psicológicos, que es, no sé, me echaron el año pasado o mi papá quebró y eso lo vengo arrastrando y acá en este trabajo tengo más miedo, me estreso más porque tengo miedo que me pase lo mismo. Entonces capaz que no es un problema de condiciones de trabajo, como decías vos, sino que es un problema mío, que tengo miedo. Claro. Y eso lo tengo que empezar a trabajar. Y por otro lado, cuando es un problema de condición de trabajo, que ya sea el sueldo, el tipo de empresa, o si estoy en un lugar tóxico, o si alguien me trata mal, bueno, siempre la opción es primero hablar dentro de la organización y si eso no funciona, empezar a hacer, aunque te parezca casi imposible, y no meternos en porque es el país, porque es la política, ¿no? Como empezar uno a tratar de hacer un camino distinto e intentar, ¿no? Intentar hasta que ya no sea una edad laboral, pero siempre seguir intentando, planificando opciones para ver en puedo hacer una estrategia para salir de acá Claro. y conseguir otro trabajo que esté o más alineado a mis valores o más alineado al sueldo que quiero, pero empezar a hacer como un camino. Lo que pasa es que si estás muy, muy, muy estresado y ya estás dentro de la patología, ¿no? Que estás llegando casi a lugares como más extremos, ahí es más difícil porque hasta que no saques ese cuadro agudo no vas a poder pensar nada, digamos, como que estás tomado por esa situación. Tal Y en cual. general esos casos son los que terminan con algún problema en el cuerpo o en las emociones más desbordadas y vemos ahí desde un dolor de panza hasta un cáncer, Sí, ¿no? también como soltar un poco la idealización del mundo, ¿no? Esto que vos mencionabas, como bueno, también buscar otras alternativas y no siempre estar luchando contra Claro. ese mundo ideal que sabemos que no existe y también dejar de romantizar el sacrificio, ¿no? Analía, que por la historia que tiene nuestro país, lamentablemente muchas veces caemos en esa conducta. Te agradecemos por este tiempo con nosotros y por hablar de estos temas Bueno, que es muy gracias a ustedes importante. y estoy en @trabaja.mejor para más información de aquellos que tengan estos problemas de estrés laboral. Perfecto, invitamos a todos a que puedan visitar esa página. Muchas gracias, Analía, un placer. Gracias. Hasta luego. Ahí Listo. pasaba Analía Tarasiewicz, ella es psicóloga y coach laboral en @trabaja.mejor, autora del libro Cuando el trabajo duele, hablando del estrés y el trabajo, una problemática muy habitual y que puede tener una gran repercusión en la salud. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.